Súper bien, ahí toma tu lugar, toma tu asiento. Saluda a la persona que tienes al lado, dile hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Ahora del otro lado para que no se sienta el de al lado, a la izquierda, el de a la derecha. Ahora el de atrás, a ver, saluda al de atrás. Salúdalo, dile qué bueno que estás aquí en el grupo de jóvenes. Gracias a Dios, gracias a Dios, muy bien. ¿Quién se acuerda cómo se llama la serie en la que estamos? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Temporadas, muy bien. Y a ver, vamos a ver si es cierto, si se han puesto atención. ¿Cómo se llamó la primer tema? Procesos, muy bien, procesos. Y no sé tú, pero creo que todos hemos pasado por un momento o temporadas en nuestra vida, ya sean buenas, a lo mejor malas, pero son temporadas que pasamos inevitablemente. Y a veces en esos tipos de procesos o de temporadas en nuestras vidas podemos sentirnos incluso lejos de Dios. No sé, yo abro mi corazón y yo te digo, la verdad, a mí me ha pasado temporadas, tiempos en mi vida que han sido difíciles y a veces he llegado incluso a dudar, a pensar que por qué pasan las cosas o incluso sentir que estoy lejos de Dios o que Dios no está cerca de mí. No sé si te ha pasado, no te voy a decir que alces la mano para no, para no exhibirte, pero la verdad a mí sí me ha pasado. Y me gusta mucho porque esta serie hemos visto herramientas, hemos visto cómo tú y yo podemos estar ante estas situaciones. Y como veíamos en la primera charla que se llama Procesos, vimos la realidad de la vida. ¿Y cuál es la realidad de la vida? Pues que vamos a pasar por dificultades. Sinceramente no, cuando vivimos no siempre es color de rosas, ¿no? Como vemos en las películas de Disney, ¿no? De siempre felices, ¿no? No, en realidad pasamos por tiempos complicados en nuestra vida. Y son tiempos que duelen, son tiempos difíciles, pero no significa que sea una ausencia de Dios. Eso tú y yo tenemos que tenerlo siempre en claro, que cada proceso, cada tiempo o temporada que tú y yo pasemos, sea difícil o a lo mejor al contrario, estás súper feliz, no significa que Dios está lejos o más cerca, no. Y vimos herramientas que tú y yo podemos utilizar en estos tiempos. Y a ver si se acuerdan cuáles son. ¿Cuál es la primera? A ver si tomaron apuntes. Si no, yo se la soplo. Oración, sí. Una de ellas, la primera es oración con fe. Y la fe es tener esa certeza, aunque nosotros todavía no lo vemos. Es orar en medio de ese proceso. A lo mejor nuestros ojos todavía no ven ese milagro que tú y yo queremos o deseamos o anhelamos. Eso es orar con fe, aunque no lo vemos, pero lo declaramos que así va a ser. Y esa es una herramienta muy, muy importante. La otra fue tener gozo, tener ese gozo en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, ¿no? Y a veces es complicado, la verdad es complicado. Cuando ves a lo mejor en tu familia, tu trabajo o tu entorno, que todo se está derrumbando, es difícil encontrar ese gozo. Pero cuando oramos, y va junto con el siguiente punto, y entramos y tenemos gratitud en nuestro corazón, encontramos ese gozo. Y me gusta porque vimos que yo creo que una de las llaves más importantes para nuestra vida, para los momentos de angustia, de ansiedad, de temor, es tener gratitud en nuestras vidas. Gratitud aún con las cosas más chiquitas que tengamos. A lo mejor estás pasando algo difícil en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo. Son cosas que a veces nos sobrepasan, ¿no? Pero cuando tú y yo ponemos la gratitud primero o antes que eso,
no pueden habitar las dos cosas en nuestra mente. Por eso es importante que tú y yo practiquemos la gratitud, incluso desde lo más sencillo. No sé, a lo mejor puedes decir, a lo mejor la estoy pasando re mal en la escuela, en el trabajo, pero ¿sabes? Le doy gracias a Dios porque tengo zapatos. Le doy gracias a Dios porque tengo un hogar. Le doy gracias a Dios porque hoy pude comer. O sea, esas cosas, esos detallitos hacen la diferencia cuando tú y yo pasamos por esos procesos. Y también vimos la otra charla, la continuación. ¿Cuál fue? A ver. Ajá. ¿Más qué? ¿Más pan duro o qué? ¿Más duro? ¿Más duro? No, al revés. ¿Maduro o más duro? Muy bien. ¿Maduro o más duro? Y sabes, esa charla me gustó mucho porque hablaba sobre la postura que tú y yo tenemos ante esos procesos, esa postura del corazón. Y aprendimos que el proceso tiene dos fines, dependiendo de la postura de tu corazón. O te hace crecer, o madurar, o te endurece. Te endurece. ¿Y que todo depende de qué? De esa postura que tú y yo tenemos en el corazón. Y a veces es complicado porque a lo mejor nuestros planes no salen como que teníamos planeado, o nuestros deseos resulta que no eran como pensábamos. Y eso causa en nuestro corazón dolor, duda, incluso enojo o ira con Dios. Y puedes decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no pasa así como yo quiero? Y en esa parte es donde tú y yo tenemos que pensar y analizar cuál es la postura que yo estoy teniendo. No sé cuál sea tu temporada que estés pasando hoy, puede ser buena, puede ser mala, no lo sé, pero ¿cuál es tu postura del corazón? ¿De gratitud? ¿De gozo? ¿O de tristeza, de reclamo? Eso es muy importante. Incluso te puedo decir, eso de la postura del corazón es una adoración a Dios, porque la adoración a Dios no es estar cantando, no es estar tocando un instrumento, no. La adoración es obediencia, la adoración es rendición y sacrificio. Y muchas veces en las temporadas difíciles tenemos que sacrificar muchas cosas. Sacrificamos anhelos que teníamos, sacrificamos sueños, a lo mejor expectativas que teníamos. Y eso duele, eso es sacrificio. Pero en medio de eso hay obediencia y eso es adoración. Por eso es muy importante la postura que tú y yo tenemos en medio de las temporadas o los procesos que pasamos. Y la charla de la semana pasada, ¿cómo se llamó? Bueno, la espera, la espera. Y decían, esa espera que desespera, ¿verdad? ¿Cómo desespera a veces estar esperando el milagro, a lo mejor que Dios queremos que haga en nuestra vida? Y en esa espera aprendimos que el esperar es amor y confianza. Eso me encantó porque yo la verdad, sinceramente, nunca lo había visto de esa manera. El esperar es una manera de amar y de tener confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios, en lo que Él va a hacer en medio de esa espera. Y me gusta porque en esa espera, dependiendo la postura, como veíamos, Dios puede mostrarte cosas nuevas. Puedes tener esos tiempos incluso, es más, lo puedo decir porque a veces es más fácil entrar a la presencia de Dios cuando estás necesitado de Él que cuando estás gozoso. Y a veces eso pasa, si tú y yo tenemos una postura correcta delante de Dios y en esa espera tú y yo buscamos un refugio correcto que es Dios, vamos a empezar a conocer a Dios de una manera diferente. A lo mejor si estás pasando por un tiempo en tu escuela de, no sé, exámenes complicados,
y te rindes a Dios, o sea, no en tus propias fuerzas, y buscas la sabiduría, haces tu parte, pero y buscas a Dios en estos tiempos, vas a conocer cómo Dios puede darte sabiduría. También a lo mejor si estás pasando por cuestiones difíciles de economía, a lo mejor del trabajo, en esos tiempos conoces a Dios como tu proveedor. Y así vamos pasando por tiempos. A lo mejor estamos pasando hoy un tiempo de sanidad, luego estamos por un tiempo de que necesitamos economía, y vamos conociendo diferentes etapas de Dios, de nuestro Padre. Por eso es importante la espera, y es un acto de amor que tú y yo tenemos. Y luego vamos a ver el día de hoy ese punto de quiebre, cuando pasamos en estos tiempos difíciles. Siempre hay un punto de quiebre en nuestras vidas donde nuestras fuerzas ya no pueden, donde ya a lo mejor nuestra humanidad nos limita y el problema nos supera. Y en ese momento, cuando tú y yo tenemos ese quiebre o en el proceso, perdemos las fuerzas. Ya incluso podemos decir, ya no puedo más, ya estoy harto de esto. Pero sabes, en ese momento es cuando Cristo se vuelve nuestra fortaleza. En ese momento de quiebre, cuando tú y yo ya no podemos más, Cristo se vuelve la fortaleza. Y siempre buscamos un lugar seguro. Y ese es el punto número 1. Ahí si estás tomando notas, yo te invito a que lo hagas, porque cuando a lo mejor estás pasando por procesos, vas a decir, algo me dijeron en la prédica, voy a ver qué era. Y es, todos buscamos un lugar seguro. Todos buscamos un lugar seguro. Y como humanos, como jóvenes, siempre tendemos a pertenecer a un lugar, a un grupo de amigos, a lo mejor, no sé, gustos que tenemos. Y siempre buscamos el pertenecer a algo, en sentirnos seguros en un lugar donde tú y yo podemos a lo mejor ser tal y como somos, ¿no? Y más cuando vienen estos tiempos difíciles, siempre buscamos un lugar de refugio. Yo me acuerdo yo me imagino que es así. Yo me acuerdo cuando estaba en los tiempos de exámenes, no, era una angustia, una ansiedad de, híjole, no sé si estudié bien, si lo que estudié va a venir en el examen. Muchos de los que estudian me entienden, ¿verdad? ¿Cómo se siente esa angustia? Pero ¿cómo te sientes cuando ya hiciste el examen? Hasta sientes que todo lo que traías aquí estreñido ya suelta. Así sientes cómo descansa tu cuerpo, tu alma, tu mente. Y yo siento así como cuando vas a tu lugar seguro. A lo mejor te sientes muy angustiado, mucho ruido, y buscas un lugar en tu casa, no sé, donde hay tranquilidad. Y eso siempre tú y yo tendemos a buscarlo. Pero a veces el problema es que lo buscamos en los lugares equivocados. A lo mejor lo podemos buscar en amigos, que no está mal tener amigos, pero también tenemos que tener cuidado qué es lo que les contamos a nuestros amigos. O los buscamos a lo mejor en redes sociales o en distracciones, ¿no? A lo mejor pasa, ¿no? Que estás pasando algo difícil y estás pensándolo, llega a esos pensamientos y mejor prefieres estar haciendo una cosa como para distraerte. Pero realmente eso nada más te distrae momentáneamente, y al rato otra vez viene esos temores, al rato viene otra vez esa ansiedad. A lo mejor en adicciones, en drogas, en pornografía, en cosas que te satisfacen momentáneamente, pero al rato otra vez estás igual o estás peor. Pero necesitamos tú y yo tener un lugar firme, un lugar sólido, que aunque pasen las aguas, pasen tormentas, pase el mar, ese firmamento va a estar ahí sólido. ¿Y sabes cuál es? Es Cristo. Es Cristo Jesús, nuestro fundamento. Esa roca sólida en la cual tú y yo podemos estar. Y aunque pasemos complicaciones, pasemos a lo mejor
ansiedades en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, no lo sé, alrededor, pero sabemos sobre quién estamos parados. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y es en Cristo Jesús. Y te voy a invitar a que leamos Salmos 27:1. Ahí búscalo. Salmos 27:1. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Y este versículo nos recuerda que aunque nuestro alrededor se derrumbe, el Señor nunca cambia. Él es fiel, ha sido fiel y será fiel. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Y eso es lo que a ti nos puede dar esa seguridad de que si a lo mejor estás pasando por un momento difícil, pero sabes que ayer o antes Dios ya te sacó de un lugar, sabes que también lo hará en el momento que estás pasando, en la temporada que estás pasando, y que también lo hará después. Por eso es importante que nuestro refugio sea algo sólido, fuerte, y eso es Cristo Jesús. Y me gusta porque Jesús, en la misma palabra de Dios, nos los dice, y Él dice la neta del planeta. Él no se trae con rodeos. A veces pensamos que si nos acercamos a Dios, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya va a cambiar nuestra vida, ya va a ser todo bueno, todo es para bien. Pero a veces no todas las cosas parecen que son para bien. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él nos dice que vamos a pasar por tiempos difíciles, vamos a pasar, y lo vamos a leer para que en Juan 16:33, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé, pero cuando lees esto en un momento difícil, en un momento de quebranto, de que ya no puedes más, de falta de fuerza, es como que si Dios soplara otra vez aliento de vida, como si renovara esas fuerzas. Te dice: no te preocupes. Sí, vas a pasar por tiempos difíciles, vas a pasar por momentos complicados, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Y por eso, joven, tenemos que tener nuestro fundamento en Cristo, porque Él no es hombre para mentirnos. Él es fiel en todo momento. Y sabes, Él no se espanta a lo mejor de nuestra ansiedad o incluso de nuestra falta de fe. Él no se espanta, al contrario, Él viene y nos ofrece ser tu luz en medio de esa oscuridad. Si estás pasando por tinieblas, si estás pasando por temores, Él ofrece ser tu luz en medio de esa oscuridad. Si estás pasando por temor, Él ofrece ser tu refugio. Cuando ya no tienes fuerza, Él ofrece ser tu fuerza. Por eso tenemos que tener esa fortaleza en medio del quebranto. Y ese es el punto 2, fortaleza en medio del quebranto. Y la fortaleza que Dios nos ofrece no siempre va a ser sacarnos de esa tormenta, sacarnos de ese problema que tú y yo estamos pasando, sino es estar contigo en ella. Eso se refiere. No solamente es no sacarte, sino que Él va a estar contigo en ese momento, en medio del caos, en medio de momentos complicados. Llega una fuerza sobrenatural que no proviene de nosotros, porque nosotros somos humanos, tenemos límites, pero en ese momento viene una fuerza sobrenatural que viene de Cristo, y es que Él se vuelve nuestra roca firme. Él se vuelve nuestra roca firme. Y en esos momentos Dios nos va a levantar. A veces nos sentimos acabados, derrotados, pero Dios te dice: levántate, yo estoy contigo, y levanta tu cabeza en alto. Eso
es increíble porque a veces en las temporadas nos sentimos acabados, derrotados, incluso sin fuerzas, pero ahí es donde entra Dios, entra el poder de Dios. Y vamos a leer un versículo que te lo comparto porque fue un versículo que me ayudó mucho en un proceso que pasé en mi vida, y está en Isaías 41:10. Vamos a buscar Isaías 41:10. Dicen: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí en la palabra de Dios podemos encontrar un montón de aliento cuando estamos pasando por ese momento. Si tú y yo nos echamos un clavado intencionalmente a buscar una respuesta, Dios te la va a dar. Y sabes, esa respuesta a mí me la dio en un momento difícil que pasé con mi familia. Y te voy a compartir este testimonio como esperando que sea de bendición para tu vida. Y no muchos saben, pero en mi familia justo hace un año pasamos por un proceso de enfermedad de mi papá. A él le llegó un diagnóstico de cáncer que le habían dicho que ya no tenía nada que hacer. Los doctores le dijeron: ya no tenemos procesos que puedan ayudarte para sanar, porque ya es un cáncer que se expandió. Era un cáncer que se expandió, era en la próstata, y se expandió a los ganglios, y de esa manera pues ya no hay un tratamiento que lo podía ayudar. Entonces justo todos estábamos muy felices, y de repente llega esa noticia a nuestra casa y ¡pum!, todo como que se derrumba, ¡pum!, toda esperanza, todo, a lo mejor sueños que teníamos con nuestro padre, ¿no?, o cosas así. De repente llega ese temor de ¿qué va a pasar con mi papá? Y la verdad te voy a abrir mi corazón. En ese tiempo, cuando recibimos la noticia, para mí fue un shock. No, como que no lo había analizado, digerido. Pero después empecé a decir: ¿pero por qué? ¿Por qué si mi papá te sirve, si somos una familia que te sirve, que te ama? ¿Por qué permites que pasemos por esto? Y a veces puede pasar eso en nuestra vida, en lo que tú estés pasando, ya sea en la enfermedad, en tu familia, en la escuela, incluso en tus emociones, en tus sentimientos. Llega esa noticia que cambia todo. Pero justo un día después de que nos dieron esa noticia, me tocó leer este versículo. Y yo me acuerdo, híjole, por eso es muy importante que hagan su devocional, porque Dios habla a través de la palabra de Dios. Y Dios me dio esa promesa. Dios me dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano de victoria. Y para mí fue como, sí es cierto. Me acordé y dije: ya sé en quién puse mis pies, en quién puse mi confianza, en sobre esa roca firme que es Cristo Jesús. Y aún en medio de los procesos que pasamos, que fue complicado, no te voy a decir que fue fácil, fue complicado, pero en esa espera pudimos conocer a Dios de una manera diferente. Incluso como familia nos pudimos juntar más a orar, pusimos delante de Dios esa petición y de otras personas también, y empezamos a conocer a Dios de una manera diferente en esa espera, en ese proceso. Y para la gloria de Dios te quiero decir que, gracias a Dios, este año, hace 2 meses, a mi papá lo diagnosticaron como sano. Le quitaron, no sé, fue un milagro de Dios,
fue un milagro de Dios, pero los doctores dijeron, usted ya no necesita nada, ya está sano completamente. Y esto te llena de gozo, te llena de alegría, porque nuevamente te afirma en que Cristo es tu fortaleza, en quien has puesto tu confianza. Y cuando ponemos la confianza en Cristo Jesús, nunca seremos avergonzados. Eso quédatelo grabado. Nunca seremos avergonzados. No importa lo que te digan, no importa que digan, ¿cómo sigues creyendo en tu Dios a pesar de lo que estás pasando? A pesar del dolor que vive en tu casa, tu familia, tu escuela, no lo sé. Te pueden llegar esos tipos de comentarios. Pero, ¿sabes? Si tú pones tu confianza en Dios, nunca serás avergonzado. Por eso es importante que Cristo sea nuestra fortaleza. Y no sé si estás pasando a lo mejor por un tiempo difícil, complicado, o a lo mejor estás pasando por tiempo bueno, gracias a Dios. Pero si tú estás pasando por una temporada, buena o mala, te voy a invitar aquí, te pongas de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener ese corazón de gratitud delante de Él. A veces no es fácil, es complicado, es incluso que el orgullo, dejarlo a un lado y reconocer que necesitas de Dios. Así que ahí, si tú estás pasando por algún tiempo complicado, no lo sé, ahí cierra tus ojos y entrégaselo a Dios. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, venimos delante de ti, Señor, como jóvenes que te amamos, jóvenes que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Padre. Te voy a ser sincero, Señor, la verdad es lo que estoy pasando es difícil. La verdad me duele el incluso pensar solamente en eso. Llena mi corazón de dolor, de ansiedad, de temor. Pero Padre, hoy yo decido venir delante de ti, Señor, con fe. Hoy decido, aunque mis ojos actualmente no puedan ver todavía el milagro, lo que tú vas a hacer, yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a ser sano. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a ver la sanidad sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a ser transformado, que mi familia va a ser transformada, que ese familiar por el cual yo estoy orando va a llegar a tus pies en el nombre de Jesús. Hoy entrego todo dolor, toda ansiedad a tus pies, porque tú nos das esa promesa de descansar en ti, Señor. Hoy queremos descansar en ti y dejamos toda carga, porque no fuimos diseñados para cargar con todo eso. Por eso tú nos dices, ven a mí y yo te haré descansar. Señor, queremos descansar en ti y poner nuestra confianza en ti, en Cristo Jesús, nuestra fortaleza, en nuestra roca sólida, en el cual, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no voy a temer, porque tú vas a estar conmigo, porque tú vas a ser la luz en medio de la oscuridad, porque tú vas a ser esa fortaleza en medio de mi debilidad, Señor. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme. Lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Damos gracias, amén.